Voy a mostrar un poco, bueno, como les dije, en la Moodle está el archivo descargable de ambos conjuntos. Yo voy a mostrarles ahora el de Logarnechea. Ya, en la carpeta vienen tres archivos de CAD, uno de arquitectura, de detalles y de urbanismo. Yo voy a abrir el de arquitectura, que ya lo tenía aquí en los archivos recientes. Ya, y no me voy a fijar tanto en las láminas, sino que me voy a ir al modelo para revisar lo que tiene y nos vamos a encontrar que tiene hartas cosas, eh, como bien, digamos, amplio el contenido y como un poco disperso. Vamos a encontrar sí, cosas útiles como, espérenme un segundo que están entrando unos compañeros. Vamos a encontrar un par de cosas útiles como son los cortes. Ya lo bueno es que tiene bien señalado lo que son los elementos estructurales y son planos constructivos bastante buenos que nos van a ayudar harto a poder modelarlo de buena manera. Entonces lo que más útiles son los cortes, ¿ya? Y obviamente las plantas. Yo por el minuto no les voy a mostrar, o sea, para esta clase, digamos, no les voy a mostrar cómo llevar esto desde CAD a Revit. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Pero lo que sí hay que tener claro es que cuando ustedes trabajan con esa modalidad de prediseñar algo aquí o traspasar algo que les llega, digamos, a ustedes como esto, como supongamos que esto fuera un trabajo de modelación y les llega, digamos, un CAD y ustedes lo tienen que traspasar a Revit, el ideal es que esto esté limpio, o sea, este desorden no es apto para llevarlo a Revit. Lo que hay que hacer es crear archivos distintos, lo más limpios posible, y copiar los elementos que ustedes van a ocupar, por ejemplo, una planta, ya, y llevarla al, al origen. Ya, yo voy a señalar el origen con un círculo. Me faltó uno. Este no se me cambió. Ahí sí. Ahí el origen con un círculo. Entonces podemos usar de referencia eh, algún cruce de ejes, por ejemplo este. Perdón, tenía seleccionado el círculo. Ahí sí. Ya, entonces está en el origen de CAD, está esa intersección. Entonces esto después lo podemos llevar a Revit y va a funcionar mucho mejor la importación y se va a comportar de buena manera y no va a tener elementos extra, ya como este desorden que tiene todo esto. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Hoy día vamos a trabajar en función un poco de los elementos, conocer un poco el Revit en ese sentido y vamos a ver las referencias. Ya, yo me voy a ir con este corte. Y si ustedes se fijan, aquí hay hartas referencias. Ya, tenemos niveles. Tenemos un nivel de terreno natural, ya, en un 0, ya, que está ahí. Ya tenemos, por ejemplo, un sobrecimiento aquí que está un poquito desfasado, ¿no es cierto? Tiene un tamaño, está desfasado un poquito del nivel. ¿Ya? Y tenemos una fundación que este nivel de abajo podría ser otro nivel. ¿Ya? Ese de ahí podría ser otro nivel. No sé si eso se mantiene. Sí, se mantiene.
¿ya? Después tenemos un nivel de piso terminado, ya que está a más 20. Después tenemos un nivel de cielo interior, dice, de más 245. Que Profe, ¿sí? perdón, hay una compañera que me dice si la puede dejar Ah, entrar, está en sala de espera. ahí están esperando. Gracias. Gracias. Como estoy a dos pantallas, se me pierde la sala de espera. Ya, entonces tenemos un nivel de cielo interior que, bueno, no tiene alguna referencia, pero a lo mejor en el baño, porque esto tiene como un recinto chiquitito, que, si es que no me equivoco, o no. No, este tiene el baño arriba. Entonces. No sé bien a qué será ese más 245. Puede ser esa altura de la viga de ahí. ¿Ya? Pero bueno, en el fondo tenemos un nivel ahí y tenemos otro aquí arriba que si ustedes se fijan es la altura de la viga, no la del piso. Ya que ese 270. Lo mismo aquí, acá y tenemos uno final que serían las cubiertas. Ya, ese quizás no es el mejor corte para comprender el proyecto, mejor uno de estos lo voy a girar. Ya, entonces es eso. Y ahí también están los niveles. Y aparece uno de altura seguramente del mueble. Y ahí está el de la viga. Ese era el más 245, en la viga. La viga superior. Ya, entonces como que está señalada la estructura. ¿Ya? Y algo se logra ver también en la estructura misma, fundaciones, sobre cimientos, muros, en este caso justo es un vano, pero ahí está el muro de albañilería, la viga, ¿ya? Otra viga, la estructura de cubierta, ¿ya? Costanereo y el revestimiento. Y se alcanzan a ver también algunas delimitaciones de forros. ¿Ya? Entonces, estas referencias son las que vamos a llevar ahora a Revit para hacer el ejercicio de conocer algunos elementos. Yo voy a llevar estas de aquí. Ya, voy a llevar la fundación, el sello de fundación, que es la parte de abajo. Voy a llevar el 0 y voy a llevar el nivel de piso, que sería ese, que sería el más 20. Ya. Y voy a llevar este 270. Ya, ese no me interesa mucho, el 270. Que según yo tampoco debe ser porque esa es la altura. Voy a llevarla al 0. Sí, 270. Está mal puesto el símbolo. Debería ir ahí. ¿Ya? Entonces, eso lo voy a llevar para allá. Estoy en Revit, me voy a una de las elevaciones de los alzados. Ahí está el mensaje que les decía yo hace un momento que me pide guardar. Le voy a decir que sí, que lo voy a guardar. Lo voy a guardar en la carpeta que yo tengo para eso. Voy a hacer una carpeta nueva. Grupo lunes. Entonces, sistema albañilería 01. No le voy a poner un número para no enredar el asunto. Ya, aquí hay unas opciones cuando estoy guardando y establezco un número máximo de copias de seguridad. Pongan el número mínimo, en este caso 1, porque estas son las cantidades de copias que les va a hacer
de respaldo. ¿Sí? Este número comúnmente viene súper alto y mientras más alto, más archivos van a tener molestando. Entonces, colóquenlo en el mínimo, que va a ser 1, y pongan aceptar. Vamos a guardar y ahora se va, en vez de proyecto 2, se va a llamar sistema de albañilería. Ya, entonces, tengo los niveles. Había un nivel 0, ya, perfecto. Había un nivel abajo del 0, que es el sello de fundación, que si yo mido, son 715 centímetros, me imagino yo. O sea, 71,5. 0,2. ¿Sí? Está en metros. ¿Ya? O sea, 71,5 centímetros. Unidades en Revit. Revit trabaja al igual que ArchiCAD es lo mismo, trabaja con las unidades de una manera bastante universal y bastante dinámica, en el sentido de si yo me voy a la pestaña gestionar y busco aquí las unidades del proyecto, que está ahí, ya, el comando es UN, para que lo busquen en el teclado también, UN, y aparece el tiro, ya, pestaña gestionar, unidades de proyecto. Primero aparecen las disciplinas que yo tengo, en este caso la disciplina común en donde alojamos la arquitectura, y podemos configurar al tiro todas un grupo de unidades. Entonces las de longitud, que van a ser, ¿no es cierto?, todos los largos, etcétera, yo puedo decir que son metros, ¿ya? Y hasta dónde quiero llegar, no sé, pues hasta los centímetros nomás, o hasta los milímetros, y va a depender de qué tanto decimales tengo. Voy a llegar hasta los centímetros. Ya, si quiero algún símbolo, lo puedo colocar, en este caso automáticamente me propone el M, ya, pero no lo voy a poner. Entonces, metros con 2 posiciones decimales, ya, y automáticamente cambia ahí. Las áreas están en metros cuadrados, que está correcto. El volumen en metros cúbicos está correcto. Los ángulos en grados, la pendiente en grados. Y aquí podríamos tener algún conflicto. Estamos más acostumbrados a medir pendientes en porcentajes. ¿Ya? Entonces yo podría decir porcentaje, 2 posiciones decimales también. Y aquí sí me interesa que aparezca el símbolo, entonces el símbolo de porcentaje, que lo propone automáticamente. Y lo cambio. Ya las demás podría cambiarlas o no, la divisa, si es que quiero algún símbolo, por ejemplo, el símbolo ahí como de peso. Si es que yo quiero establecer para más adelante algún precio. ¿Ya? Y esto para abajo no lo vamos a tocar porque tienen relación con otro tipo de cosas. Voy a aceptar, automáticamente van a cambiar todas las unidades que han sido representadas. Pero independiente de eso, que aquí esté señalado en metros, yo puedo escribir cualquier unidad aquí. ¿Ya? O sea, si yo digo 50 centímetros, 50 y escribo centímetros, ¿ya? Él lo va a entender y va a poner 0,5. ¿Ya? Automáticamente. Incluso con medidas raras, como, o sea, no raras, sino que de otros sistemas de unidades. Por ejemplo, si yo digo 2 pulgadas, ¿ya? Él también se va a situar automáticamente a una distancia. X va a ser él su cálculo. ¿Ya? Y ahí está el cálculo, fíjense. Entonces, ustedes pueden poner lo que ustedes quieran, 2 metros, le ponen la M y él automáticamente va a tener. ¿Sí? No es necesidad, si en este caso estamos trabajando en metros, entonces si yo le digo 13 va a ir a 3. ¿Ya? Pero si quieren algo un poquito más rebuscado, o, o por ejemplo están copiando algún modelo y ven las unidades en otro tipo de sistema, para que no estén pensando en calcular cuánto es y todo el asunto, escríbanla y pónganle el símbolo y él va a hacer el cálculo. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Profe, ¿se entiende? ¿Sí? Ya, entonces yo voy a
crear un nuevo nivel. Otra manera de crear niveles, ¿no es cierto? Lo vimos de aquí de la pestaña arquitectura, nivel, ¿ya? Y trazábamos una línea. Otra manera es seleccionar uno y no copiarlo, sino que existe un comando que se llama crear similar, que es este, aparece así como un cuadrado que se reproduce en más cuadrados similares, ¿ya? Y este comando, la gracia que tiene, que es como el copiar, ¿ya? Pero con las mismas propiedades, ¿ya? O sea, si esto tiene una vista asignada, que en este caso sí la tiene, el nivel 1 aparece aquí, el nivel 1, y yo lo selecciono, creo un similar, lo dibujo, va a ser el nivel 5, ¿ya? Y sí va a tener una vista asociada, ¿ya? Porque, espérenme que está entrando un compañero. Ya, porque lo dibujé a partir de crear similar. Entonces, el programa asume que uno quiere crear con las mismas propiedades. Esa es la gracia del crear similar. Ya, entonces ahora yo voy a decir que este era 71.5 centímetros, parece que era, y es negativo, menos. Y me dice ahí 0,72. ¿Ya? Si nos devolvemos, aquí era 71,5. Las cotas que tiene configurado este archivo son un poco extrañas. 0.715. ¿Ya? Y aquí me dice 0.72. En realidad, si yo me meto, si tiene la medida, ¿ya? Pero, si recuerdan, yo puse que las unidades tuvieran 2 decimales. Entonces ahí están los 2 decimales. Entonces él aproxima automáticamente. ¿Ya? Entonces, si yo quiero ahora que sí me lo represente, busco las unidades con el comando UN, ¿ya? Y en vez de 2 posiciones decimales, le digo 3, ¿ya? Y ahora sí me va a mostrar la verdadera medida que está puesta ahí. El ideal es que uno trabaje con un cierto criterio de precisión, ¿no es cierto? La construcción comúnmente se trabaja al centímetro. La mueblería se trabaja al milímetro, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Entonces va a depender del grado de precisión que ustedes busquen. A mí igual me parece extraño un sello de fundación tan rebuscado, pero a lo mejor es un tema de dibujo del mismo, de este mismo criterio, ya de estos planos. ¿Ya? Después tenemos el 00 y el más 20, ¿ya? Entonces este va a ser nuestro sello de fundación. Ya, le voy a cambiar el nombre, le voy a decir que sí para que cambie aquí. Ya, después tengo el nivel 0, que va a ser el nivel de terreno natural. Ya, le voy a cambiar el nombre. Ya, después teníamos un 0.2, ¿no es cierto? Y ese va a ser el nivel de piso. Nivel de piso terminado. Ya. Suponiendo que es el nivel de piso terminado. Ya, aquí lo mismo que los ejes. Ya, también tiene un codo y podemos moverlo y acomodar un poquito el texto. Ya, de nuevo, este texto también está controlado por un tipo, ¿no es cierto? Lo mismo que vimos el otro día con el eje, este símbolo que es el símbolo de nivel, también tiene un criterio respecto de su grosor de línea, su color, ya su patrón de línea, su símbolo, ya, y aquí es donde entra la edición, si yo quiero que sea distinto, que no sea ese círculo, ya, aquí entra un nombre que, si recordamos, lo puedo copiar, control C, aceptar, buscarlo aquí en las familias,
donde está en el navegador de proyecto, en el grupo familias, pongo aquí clic derecho, buscar, pongo aquí el nombre, digo siguiente, me lo va a encontrar automáticamente, cierro esto, y ese que está ahí, que es la cabeza de nivel, el level head, ya le doy clic derecho y le digo editar, ya, y aquí lo puedo editar. Si yo encuentro, por ejemplo, que el texto es muy grande, lo reviso, digo, tiene 3 milímetros, ¿ya? Esos 3 milímetros a cualquier escala van a seguir siendo 3 milímetros, ¿ya? Entonces, si yo digo, en realidad, a 3 milímetros o a 1,50 es harto, entonces podría ser más chico. Entonces podría quedar aquí, editar tipo, duplicar, y vamos a crear uno de la mitad. No, primero uno de 2 milímetros. Ya, lo único que le voy a cambiar es eso, no le voy a cambiar nada más. 2 milímetros. Ya, ese va a ser de 2 milímetros. Y este que es la medida, a lo mejor más chiquitito, un poquito más chico, lo voy a duplicar. Va a ser de 1,5 milímetros. Es solamente el nombre, ojo. Ya, ese es el nombre solamente. Las propiedades las tengo que igualar al nombre. 1,5, la altura, el tamaño del texto. Ya, y acepto. Entonces ahora es eso. ¿Ya? Y si yo quisiera cambiar el símbolo, es cosa de cambiar esto. ¿Ya? Lo que sí tienen que tener cuidado es como con la referencia, porque en ese cruce está justo el nivel, por ahí pasa el nivel. Entonces cualquier símbolo lo tienen que crear con esa referencia, esa línea. ¿Ya? En este caso no voy a alterar para no demorarme tanto, lo voy a devolver al proyecto, lo voy a sobreescribir. ¿Ya? Y ahora está un poquito más chico el texto, entonces no se topan tanto y no se ve tan feo. ¿Ya? Por ejemplo, voy a tirar ese codo un poquito más acá. ¿Ya? Y así no se ve tan tosco. Ya no nos preocupemos de estos ejes que están aquí por el minuto. Y sigamos viendo los siguientes niveles. Ya estaba el 245 en la parte de abajo de la viga. No voy a usar eso, sino que voy a usar el 270, que va a ser la parte de arriba de la viga. Ya fíjense que el piso terminado es un poquito más arriba. Ya, el piso terminado está a 2,715. ¿Ya? Entonces, ese es el nivel de viga superior. Ya que también, si lo llevamos hacia allá, hay una estructura de madera que también tiene esa altura. Entonces vamos a usar eso. Entonces me voy aquí al nivel 3 y le digo más 270. Le vamos a cambiar el nombre. Voy a usar el mismo criterio del otro lado. Va a ser nivel de viga, no, sin punto, no, nivel de viga superior. Ya, y lo voy a dejar ahí. Ya es lo mismo después para este. El nivel siguiente sería 5,2. Y voy a dejar hasta este, que va a ser el 7,55. Ya, entonces tenemos este que sería 5,2. ¿Cómo se llamaba? Nivel de viga superior. Como ya tenemos ese nombre, le vamos a colocar 2. Ya, nivel de viga superior 2. NBS 2. ¿Ya? Y vamos a decir que sí para que nos coloque el nombre automáticamente aquí y en todos lados. ¿Ya? Y me falta uno. Ya, me falta uno, entonces voy a seleccionar este, crear similar. Y voy a hacer el último que era el de cubierta. Vale, con el cub nomás. Y voy a cambiar la altura, que era, mi memoria está un poco
7.55. ¿Ya? Y 7.55. ¿Ya? Y tenemos nuestros niveles, o sea, aquí ya tenemos toda la referencia horizontal. ¿Ya? Y tenemos unos ejes que se ven como desfasados a estos niveles. ¿Ya? Yo los voy a mover simplemente. Como estos son planos horizontales, son infinitos, ¿ya? Y lo que yo puedo hacer es simplemente la representación, perdón, que aquí aparece un puntito, lo voy a mover. Ya, ahí faltaban dos que no estaban anclados. Lo voy a mover y si lo acerco a los anteriores, perdón, que con la distancia cambio aquí, si ustedes se fijan, aparece un símbolo que es 2D y 3D. ¿Ya? El 3D se modifica en todo el modelo y el 2D solamente en esta vista. Entonces tiene que estar en 3D para que se modifique en todos lados. Ahora sí, como lo estaba haciendo con un zoom muy lejano, no me lo selecciona. Si yo lo acerco ahora ahí, ahora sí van a estar todos juntitos. ¿Ya? Y como estos son planos, infinitos se representan solamente en los puntos donde yo lo coloque. Si quiero estirarlo, lo estiro y se van a ver en todos lados. Y si ustedes se fijan, como los ejes son planos verticales, ya en el otro sentido, si no se intersectan, ya no van a aparecer en las vistas. ¿Ya? Por ejemplo, si yo me voy aquí a la vista de cubierta, están ambas intersectados, ¿no es cierto? Entonces, si me voy aquí a la vista de cubierta, van a aparecer mis ejes, ¿ya? Correctamente. ¿Ya? Porque en el nivel, que está en la vista del nivel, o sea, del plano horizontal, veo todos los verticales cortados. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Pero si yo me voy a la vista del sello de fundación, que sería la vista mirar este nivel, ¿ya? Esa rayita, si yo me voy aquí al SF, ya, bien, justo aparecen, ¿ya? Pero cuando yo tengo esto así, lo voy a revisar y las demás vistas lo voy a exagerar. Ya, si fijan, ahora no está llegando, no se está entrecruzando con esos. Y si yo me voy ahora al sello de fundación, no me aparece nada. Ya, lo mismo seguramente en el nivel de terreno natural, no hay nada. Ya, y en el nivel de piso terminado, que es el nivel del piso 1, tampoco. Entonces, ¿por qué es ese error? Es porque no están cruzadas estas líneas. ¿Ya? O sea, esto tiene que pasar un poquito para acá o llegar ahí al límite. ¿Ya? Ahí se tiene que estar tocando, ¿ya? En un sentido y en el otro. En este caso, aquí también lo tengo que modificar. Ahí me pasé un poquito. Ahí. Ya, entonces cuando están cruzados los planos, regla geométrica, la intersección de dos planos es una recta, entonces ahora sí se representa. ¿Ya? El programa lo entiende como tal. ¿Ya? Y eso que a veces me preguntan por qué no se ven los ejes, es por eso. ¿Ya? Ahora vamos a mirar la planta un poquito. ¿Ya? Y vamos a ver que existen dos ejes en un sentido y tres en el otro. ¿Ya? Y están cada 3 metros en este caso. Y en este otro cada 4,50. ¿Ya? Entonces yo no necesito estos. ¿Ya? Y sí, estos sí.
están, me parece que en el sentido contrario, sí. Es A, B, C, al revés, digamos. Está al revés, entonces podría yo para cambiar esto y no se me genere un problema, le voy a poner D, ya, y este le voy a poner A, y ahora sí me voy a devolver y le voy a poner C. Ya, y ahí tengo, lo voy a achicar esto, y ahora vamos a ver las medidas, porque no hemos corregido eso. Si yo selecciono uno, automáticamente me van a aparecer unas cotas que se llaman cotas temporales, que ya les mostré con los niveles. Son cotas que aparecen y desaparecen en función de la selección de algún elemento. Busca una referencia automática y te muestra una medida. ¿Ya? Entonces, si yo selecciono esto, puedo colocar automáticamente ahí la medida y se va a mover. Hay que tener ojo con esto, sobre todo cuando tenemos más ejes. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tengo 3. Si yo selecciono este, me van a aparecer 2 cotas. Entonces, si yo le digo aquí que este está 3, ¿ya? Y me voy al de aquí abajo, que esto es un error común que siempre pasa, me voy al de aquí abajo y le pongo 3, ¿ya? Se me va a mover hacia el otro lado. ¿Por qué? Porque el que estoy seleccionando es el del medio, ¿ya? Entonces, las cotas que me aparecen es para referenciar este eje, el que estoy seleccionando. Entonces, si yo le digo a estas cotas que cambien, en realidad tengo que cambiar el eje de selección. Entonces, tengo que seleccionar este y este, le digo que esté a 3. ¿Ya? Entonces, un error común es que seleccionen el que no tienen que mover y que les cambien las medidas y estén como peleando con el programa porque no lo mueve a la posición correcta. ¿Ya? Eso es bastante simple, entonces el problema está en que tienes que seleccionar el eje correcto. ¿Ya? También, cuando tienen más ejes, como por ejemplo en esta parte que tenemos 3, puede ser que se les muevan las cosas en conjunto, así como que se desplacen todos hacia un lado o hacia el otro, como una especie de acordeón. Entonces lo que tienen que eh, revisar o establecer como un criterio son ciertas restricciones. Como, como estos software son automáticos o tienen un grado de automatización muy alto, eh, lo que busca el software es siempre hacer una tarea automáticamente. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer a veces es restringirlo. Y hay varias maneras de restringirlo. ¿Se acuerdan? Por ahí vimos unos candaditos, ¿ya? Que podemos cerrar o abrir respecto de establecer un criterio de restricción. En este caso, este candadito simboliza que están amarrados estos dos. Esa línea punteada que se ve ahí. Eh, es porque establece el amarre entre un eje y el otro. Entonces se bloquea. Y si yo quiero desplazarlo y que no estén así, ya quito el candadito y lo muevo. ¿Ya? Entonces eso es una restricción. Es un tipo. ¿Ya? Otro tipo de restricción que vamos a ver son unos chinches. ¿Ya? En inglés se llaman pin. ¿Ya? Es más simbólico incluso con su símbolo del comando, o sea, el pin. En cambio en español se llama bloquear, que a lo mejor es más explicativo en relación a lo que hace. Ya es muy similar al lock de SketchUp cuando uno bloquea cosas, o también en AutoCAD, al lock. ¿Ya? Entonces lo que uno hace es colocar un chinche. ¿Ya? Es bien, digamos, gráfico. Le pone un chinche ahí, si podemos colocarlo o sacarlo. ¿Ya? Si tiene la X, ya es que está fuera el chinche, y si tiene la cabecita es que está puesto.
¿ya? Y eso hace que esto ya no se pueda mover. Yo no lo puedo arrastrar. Si lo selecciono, no pasa nada. Y si yo le cambio la medida, en el fondo va a establecer siempre una relación en función de ya del 1. Entonces, si yo, por ejemplo, fijo el eje C, le pongo un chinche, ¿ya? Y, por ejemplo, si yo coloco una cota, aquí está la herramienta cota, ustedes recuerden que la tienen arriba, por encima de las cinta de opciones, ahí está, la cota lineal, y yo coloco clic, hago clic nuevamente en el elemento, clic, y después hago clic en un área blanca, se coloca la cota, y si yo muevo esto, ya se mueve en función siempre del que está fijo. Y si yo establezco un criterio numérico, por ejemplo, de que estos sean iguales, aquí dice EQ, que sean iguales, se van a acomodar y van a ser iguales, ¿ya? Pero siempre manteniendo ese en esa posición, ¿ya? O sea, esto no va a crecer, no se va a desplazar en el espacio, sino que este eje 1 y el eje C en este caso están bloqueados y ese va a ser como una especie de ancla del proyecto y no se va a mover de ahí, en el espacio, digamos, eh, por decirlo de alguna manera, georreferenciado. ¿Sí? No es una georreferencia, pero es una referencia en este caso. ¿Ya? Entonces, eso en relación a las restricciones, ¿ya? Por ejemplo, si esto yo quiero que se mantenga en esa medida, ¿ya? Que yo podría decir que debería ser 3, ¿no es cierto? Y debería ser 3 también, ¿ya? Y si yo quiero que no se muevan, que no cambien, le pongo un chinche. O sea, perdón, el candadito. ¿Ya? Entonces ahora siempre si yo lo muevo, ¿ya? Fíjense que me va a salir un mensaje, se va a poner en color rojo o naranjo y me va a decir que no se cumplen las restricciones, que es la que yo dije que debería ser 3. Entonces tengo la opción de eliminar la restricción, o sea, abrir el candado o cancelar y va a volver a la normalidad porque en realidad no tendría que moverse, ¿ya? Porque yo había establecido que esa medida debería ser 3, ¿ya? Yo creo que para los ejes no aplica mucho ese bloqueo, pero de repente para otras cosas sí, uno establece como ciertos criterios de separación entre algunas cosas y quieren que se mantenga siempre así. Ahí con el tiempo de la modelación vamos a ir viendo dónde aplicar o no ciertas cosas. Ya, entonces ya tenemos claras las referencias y tenemos como ahora una especie de malla para modelar. ¿Ya? Como una guía, ¿ya? Yo me voy a ir al nivel de piso terminado, al NPT, a la vista de NPT. ¿Ya? A mí se me crearon esta parte de vistas estructurales, las voy a suprimir para no enredar. Pero me voy a ir al NPT, que sería nuestro piso terminado según el proyecto. Si me voy aquí a ese NPT, nuestro piso de la casa. Y vemos que tenemos elementos como los muros que llegan desde el NPT, ¿ya? Desde el NPT, aunque quizás un poquito más abajo, no sé. Yo diría que desde el NPT hasta la altura de la viga, ya hasta ahí, hasta la altura de la viga inferior, ¿ya? Al más 245. Ese nivel nosotros no lo tenemos, ¿ya? Pero vamos a ver que existen otras maneras de relacionarlo a los niveles, ¿ya? Entonces yo voy a crear un muro. Voy a hacer mi primer muro en el proyecto. Voy a ir a la pestaña arquitectura. Por el minuto voy a hacer muros simples. ¿Ya? O sea, voy a pinchar en muro. ¿Ya? Aquí me van a aparecer una barrita con diversas opciones. Y aquí abajo voy a poder seleccionar
hay un selector de tipos y hay distintos tipos de muros. En este caso, en esta plantilla hay poquitos, está bastante limpia. Y está este que se llama genérico 200. Puede llamarse de distintas maneras en las plantillas por defecto. Se puede llamar default wall o muro genérico o muro básico. ¿Ya? Básicamente es un muro que no tiene nada. ¿Ya? No tiene ningún material, no tiene, solamente tiene como un espesor, ya que en este caso es de 200 milímetros. ¿Ya? ¿Cómo yo sé eso? Porque si me voy aquí a editar tipo, veo ahí anchura y dice 0.2. ¿Ya? Y aparece gris. Yo no le puedo modificar el ancho desde aquí. ¿Ya? Después vamos a ver eso de editar la estructura del muro, pero voy a trazar yo ahora las referencias. Como ya tengo las referencias, puedo modelarlo eh, y comenzar mi modelación un poco más rápido, porque ya las conozco. Entonces, yo quiero generar un muro por altura. Fíjense que aquí la opción es altura o profundidad. ¿Qué significa eso? Que desde el nivel, en este caso, el nivel de piso terminado, se va a crear, si es por altura, hacia arriba, y si es por profundidad, hacia abajo. ¿Ya? Y esa es una relación que él va a tener como criterio de creación. Entonces, uno podría decir, yo puedo crear los muros del primer piso desde la planta 2, o sea, desde el nivel 2, y poner profundidad y se me van a crear hacia abajo y van a quedar bien. Se van a ver bien, pero la relación, el parámetro va a estar incorrecto, ¿ya? Porque yo en la vida real no voy a crear el muro de arriba hacia abajo, lo voy a crear de abajo hacia arriba, entonces tiene que ser de altura, ¿ya? Y después me dice no conectado. ¿Ya? Y si yo presiono aquí, me van a aparecer los distintos niveles que tenemos creados. Este muro tiene que ir desde el nivel de piso al nivel de viga superior. ¿Se acuerdan? Donde está la viga, la parte de arriba, en el primer piso. ¿Ya? Pero sabemos que después vamos a tener que bajarlo un poquito, porque la altura debería ser la de abajo. Entonces, el nivel de viga superior lo voy a dejar ahí y automáticamente se bloquea este número. Este número es para establecer una altura X, así como cualquiera. ¿Ya? Si yo digo aquí que no va a estar conectado, yo puedo ponerle la altura que yo quiera. ¿Ya? Pero lo ideal es que esté conectado porque así tiene una relación con las referencias. O sea, si yo cambio las referencias, el muro va a cambiar, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, el nivel de viga superior. Después está esto que se llama línea de ubicación. Ya en el libro de apuntes yo les dejo bien claro qué significa cada una de estas cosas y cómo se orienta. Ya por el minuto yo voy a escoger la opción de eje del muro, que es lo que ustedes más ubiquen. Ya por el minuto voy a escoger eje del muro solamente. Ya. Y esto que dice cadena ya es la manera en que uno crea el muro, es básicamente escoger entre línea o polilínea. ¿Ya? Si yo le saco esto, voy a generar de uno en uno, y si lo tengo puesto, voy a poder generar así continuo como una polilínea, como si estuviera generando una polilínea. Los desfases es un offset. Ya, si yo quiero generar con un offset en relación a una línea, lo vamos a ver un ratito. Y el radio, si yo quiero ir dibujando y que los encuentros, en vez de ser rectos, sean con una curvita. ¿Ya? Y bueno, tengo un montón de opciones de cómo generar un muro a partir de líneas, de rectángulos, de polígonos, círculos, curvas, etcétera, o incluso calcar alguna. ¿Ya? Y después están los estados de unión. ¿Ya? Esto también tiene que ver con automatización. Dice estado de unión permitir y impedir. ¿Ya? Los muros en Revit se unen automáticamente. Yo le voy a decir permitir. ¿Ya? Y voy a dibujar. Como estoy generando a partir del eje del muro, voy a seleccionar aquí el eje, me voy a acercar
Voy a pinchar ahí y voy a pinchar ahí. Clic nuevamente y si se fijan automáticamente el dibujo se recorta, digamos, y dibuja su geometría automáticamente. No queda eso que se ve ahí. ¿Ya? Fíjense el encuentro, cómo cambia y se genera la esquina automáticamente. ¿Ya? O sea, no hay que ir a hacer trim ni ninguna cosa en las esquinas. ¿Ya? Eso es cuando yo tengo la opción de permitir la unión. ¿Ya? Cuando estemos colocando los pilares, vamos a ver que a veces conviene tener la opción de permitir y a veces conviene tener la opción de impedir. Va a depender mucho del sistema constructivo que ustedes tengan que trabajar. En este caso vamos a trabajar una albañilería. Entonces la albañilería tiene pilares y esos pilares no atraviesan los muros. Hay un muro, después hay un pilar y después hay otro muro. Entonces vamos a ver que necesitamos después dividir estas cosas y colocar elementos y separarlos geométricamente. ¿Ya? Si, bueno, yo ya terminé de dibujar esto. Para salir del comando, tengo que presionar 2 veces escape. ¿Ya? Para todos los comandos se presionan 2 veces escape. El primer escape sirve como para dejar de trabajar. ¿Sí? Ya no tengo el comando activo. Y el segundo es para salir del comando. Me apareció el mensaje de guardarnos entre medio, no se preocupen. Entonces, los dos escapes son para eso. La otra opción es clicar aquí el mouse de modificar y se va a también salir. Pero para un proceso más rápido, apretando 2 veces escape, se van a salir de los comandos. Entonces, si yo me voy al 3D, voy a ver que tengo ya creados estos muros. ¿Ya? Y si me voy a una elevación, puedo ver que también están. Ya están ahí. Los voy a mostrar con un sombreado para que se vea un poquito mejor. ¿Ya? ¿Y dónde se crearon? Se crearon donde yo les dije, del nivel NPT al nivel viga superior. ¿Ya? Y se crearon correctamente en ese punto. ¿Ya? Y aquí también. Voy a poner aquí categorías, los niveles. ¿Ya? Y ahí están también. Y se creó correctamente. Lo puedo mirar con el cubito. Puedo mirarlo también como una elevación y puedo ver que también están creados correctamente. Con la tecla Shift, ¿ya? Con la tecla Shift y el scroll, la ruedita, puedo orbitar. ¿Ya? Si yo selecciono algo, puedo orbitar en torno a ese elemento, es más fácil. ¿Ya? Es más fácil si yo selecciono algo. Si yo no tengo seleccionado nada, empiezo a orbitar en relación al modelo y a un centro de la pantalla, de la vista. Entonces a veces se torna un poco complejo cuando tenemos un proyecto muy grande, entonces es más fácil cuando seleccionan lo que quieren ver y luego orbitan. ¿Ya? Entonces ahí tenemos nuestros muros, nuestro primer elemento, sin mucha edición, porque es un muro genérico, no tiene mucha información, no es el muro que aparece aquí en el CAD, que es de un bloque de hormigón, y si buscamos aquí la especificación técnica, no es de una albañilería, dice albañilería Santiago TE. ¿Ya? Eh, según yo, no es un ladrillo de Santiago porque todos hemos visto estos proyectos y no son de bloque. No hay un... Ah, hay una... En el otro archivo de detalles a lo mejor aparece algo más. Aquí. No, también sigue diciendo albañilería Santiago de... ¿Ya? Sí. Ya, entonces, esas eran como las diferencias que yo les decía en cuanto a la especificación técnica, porque si yo voy a las imágenes, bueno, y reviso el proyecto, me parece que este proyecto es en bloques de hormigón, pero supongamos que en albañilería de ladrillo.
está lo mismo. Eso todavía no se lo informamos al Revit. Sigue siendo un muro genérico de 200. ¿Ya? Lo que yo les decía hace un ratito en relación a la posición de los muros, ¿qué es esto? Está en los apuntes, ¿ya? Y está, digamos, ejemplificado con un muro que tiene más capas, ¿ya? O sea, por ejemplo, un muro del sistema constructivo de steel frame o de madera, van a encontrar que la estructura, que puede ser la madera, puede tener un revestimiento exterior que sea más grueso que un revestimiento interior que sea más delgado, por ejemplo. Entonces, la línea de ubicación, nosotros creamos ahí un muro que estaba ubicado en función del eje. Entonces, el muro, si el muro tiene en este caso 200 milímetros, se creó en el eje, supongamos que 10 para acá y 10 para allá. Pero la estructura, que suponiendo fuera steel frame o madera, quedó desfasada del eje. Ya en este caso se ve ahí ese rectángulo que es la estructura y está desfasada del eje, está hacia la izquierda. ¿Ya? Otra manera, porque esto está pensando en el muro completo. Otra manera de ubicarlo es el eje de núcleo. Yo diría que esta es la manera más correcta, ya en función de trabajar con ejes estructurales. Ya, porque la estructura es la que manda la relación con el eje. ¿Ya? En este caso el muro se sitúa automáticamente la estructura a eje y deja las capas de terminación a los bordes. La siguiente ubicación es acabado exterior. ¿Ya? Entonces el muro, en función de cómo se dibuja, tiene una relación de exterior e interior. Ya, en función de cómo se construye, uno le dice las capas que tiene que tener y le dice cuáles son las del exterior y cuáles son las del interior. Entonces, si uno le dice que quiero que se ubique en el proyecto en función del exterior, debe ser el acabado exterior. Entonces, desde esa línea, el muro se ubica desde ahí hacia allá, automáticamente. ¿Ya? ¿Para qué sirve esto? Por ejemplo, cuando yo estoy ampliando, por ejemplo, una casa y me quiero guiar con el muro existente, en realidad la estructura no va a seguir el mismo eje, porque, por ejemplo, si yo tengo materialidades distintas, el eje de la estructura de lo nuevo va a ser distinto al del existente. Entonces, lo que yo debería ahí guiarme es más que nada con los plomos de la terminación, como para, por ejemplo, mantener la misma imagen. Entonces ahí me puedo guiar con el acabado exterior. O al revés, si es un muro interior y quiero guiarme desde lo existente a lo nuevo con el acabado interior de la parte del otro lado. ¿Ya? Y ese mismo criterio, así como están las terminaciones, que son los acabados, yo también lo puedo tener con el núcleo, que sería la estructura. ¿Ya? Puedo guiarme con la línea exterior del núcleo o con la línea interior del núcleo. ¿Ya? Son distintas maneras de ubicar un muro. Estas referencias son más ocupadas en terreno. En terreno, cuando uno está construyendo, conversa mucho la posición de la estructura. Cuando uno no detalla mucho un proyecto, o no llega a ese nivel de definición, de definir si es el eje del muro, porque comúnmente la arquitectura la trabajan a eje de muro, pero la estructura se trabaja con el eje del núcleo. Entonces ahí esos criterios se tienen que equiparar y establecer, digamos, la misma base de criterio, y en terreno esto se ve y puedes ver las terminaciones que bien ajustadas, digamos, en relación a si es algo nuevo o relacionado con algo existente. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, sí, profe. ¿Sí? Ya. Entonces yo los coloqué a eje de muro. ¿Ya? Después podríamos cambiarlo. ¿Y dónde se cambia? En las propiedades. ¿Ya? Si yo selecciono los muros, ahí dice línea de ubicación y puedo cambiarle la relación que tiene
de colocación. Ya, en este caso lo voy a dejar tal cual. Y me voy a pasar al siguiente elemento estructural. Voy a irme de nuevo a la vista en planta del nivel NPT. Ya. Van a ver que como hay varios niveles seguidos, o sea, está este NPT, está el NTN y el sello de fundación, puede que en función de los rangos de vista, puede que también me aparezcan cosas ahí. O sea, en el NTN igual se me ven los muros, pero se ven como más cortados que en el NPT. ¿Ya? Y en el sello de fundación también se ven. ¿Ya? Entonces, eso es por el rango de vista. ¿Ya? Entonces, para que no se confundan de que estos no son las plantas, ya que se lo he dicho varias veces, estos no son los planos de arquitectura, son vistas. Yo después defino que uno de estos a lo mejor vaya a ser el plano de arquitectura. Estos son vistas para trabajar, ¿ya? Después podríamos definir que el sello de fundación va a ser la planta de fundaciones, por ejemplo, o el NTN podría ser la planta de fundaciones. Y le cambiamos el nombre después, o establecemos una vista, lo duplicamos y lo dejamos como el duplicado como la planta de fundación y le cambiamos el nombre. Lo mismo para el NPT. Ya en este caso, como es de trabajo, se llama NPT, pero después yo lo puedo duplicar y decir que es la planta de arquitectura y esa es la que le hago postproducción y etcétera. ¿Ya? Entonces, en esta vista que estoy mirando el modelo en el NPT, voy a colocar otro elemento estructural, que son los pilares. ¿Ya? En este caso, sigo trabajando con la pestaña arquitectura. ¿Ya? Todavía no le estoy diciendo si son muros de carga o no. ¿Ya? Eso la función de estructura está apagada. ¿Ya? Entonces, lo mismo para el pilar. Si yo me voy aquí a pilar, me dice, en esta plantilla, que es la que yo les pasé, dice, no se ha cargado ninguna familia de pilares estructurales en el proyecto. ¿Desea cargar ahora? Eso es porque en el archivo esta plantilla está limpiecita, es livianita, porque la gracia es que ustedes no tengan archivos tan pesados. Entonces yo limpié todas las cosas que trae. Y lo que me pide ahora es que yo le cargue familias desde la base de datos que él tiene o de la que yo pueda tener. ¿Ya? Los que instalaron correctamente desde un principio el Revit los va a llevar automáticamente a la carpeta de las familias, que va a ser la que está ubicada en RBT, Libraries, y en este caso es Paint. Si yo retrocedo a Libraries, voy a tener también las otras que les dije que instalaran, que por ejemplo es la US Metric, que va a tener ahí las cosas en inglés, y la española internacional, que es la misma de español, pero que tiene más cositas. O sea, si yo reviso las carpetas, hay algunas carpetas que tienen más cosas. Y también yo les dije que aquí en la Moodle, en el segmento teórico, yo les dejé un enlace a un Google Drive. No sé si alguien ya ha descargado este contenido, pero en el Google Drive yo les dejo esta carpeta que se llama Material para Gráfica 3, y aquí donde dice familias pueden descargar esa carpeta porque aquí hay muchas familias. Hay para presentación y para modelación, y modelación van a encontrar estas cosas. Ya, por ejemplo, estructural, pilares de acero, de hormigón, de madera, de metalcón, ¿ya? Y por ejemplo de metalcón van a encontrar los perfiles ya según el fabricante, ¿ya? Que ya están creados. O sea, más adelante vamos a ver cómo se hace, pero ya aquí ya lo tienen una pega hecha, ¿ya? Lo mismo para las otras cosas, ya, para que descarguen esa información también. Yo me voy a devolver ahora aquí en la carpeta que por defecto me llevó, Spain, ya. Las vigas, o sea, perdón, los pilares, eh, como les dije, tienen dos usos. En la pestaña arquitectura están los pilares de arquitectura y en estructura están los pilares estructurales.
La diferencia es netamente si son de carga o no. Un pilar arquitectónico, por ejemplo, podría ser algo que sea de adorno, simplemente de adorno, o un chaf, por ejemplo, el revestimiento de un chaf podrían hacerlo esquemáticamente como un pilar arquitectónico, o cualquier elemento vertical que, no, que sea como necesario, pero que no sea estructural. ¿Ya? En cambio, lo de estructura es todo lo que tiene que ver, obviamente, con los elementos que son de carga. Y si yo busco aquí en la base de datos que viene con Revit, van a haber dos carpetas. Una para los arquitectónicos y para los estructurales. En este caso, si revisamos los que son arquitectónicos, van a revisar que son como elementos que son o de como de decoración, ¿ya? O elementos que son no muy claros respecto de su uso estructural, son elementos verticales, ¿no? Ya en cambio en estructurales van a primero encontrar materialidad, o sea, acero, acero de calibre delgado, hormigón, hormigón prefabricado, madera. Entonces si yo me voy aquí a hormigón, voy a encontrar que hay cuadrados, hay unos que traen una ménsula arriba, una cabeza, digamos, y hay unos rectangulares, redondos y prefabricados, tiene que relación en cómo se conecta eh, con el resto de cosas que son los prefabricados, hacen encajes, ¿ya? Entre un sistema y otro. Para los que después busquen, nos muestren los sistemas prefabricados en hormigón, vamos a ver que van a encontrar ese tipo de cosas. ¿Ya? Entonces, yo estoy cargando un pilar. Lo voy a traer ahora al archivo acá. ¿Y cuál voy a traer? Voy a traer uno de hormigón y voy a traer rectangular. ¿Por qué rectangular? Si tengo pilares, en este caso es 15,4 por 15, o sea, es un rectángulo. ¿Ya? Son todos un rectángulo. Pero, por ejemplo, si esto fuera un cuadrado de 15 por 15, por ejemplo, eh, el parámetro para dibujar un cuadrado es un lado. O sea, el cuadrado tiene los 4 lados iguales. Entonces, la gracia del rectángulo es que tiene los dos parámetros, dos lados, ¿ya? El A y el B, digamos, y con eso pueden ser iguales o pueden ser distintos. Entonces, con el rectángulo puedo hacer cuadrados y puedo hacer rectángulos. Entonces, esa es la gracia de escoger el rectangular en vez del cuadrado. Yo voy a escoger ese, voy a abrir. Ya va a cargar automáticamente y si ustedes se fijan aparece un pilar enorme por defecto, ¿ya? Y ahí dice el nombre, dice pertenece a la familia de pilares de hormigón rectangular y el tipo es de 300 por 450, que seguramente son milímetros. Si yo selecciono, me aparecen otros más, el de 450 por 600 y el de 600 por 750. No está el que yo estoy buscando o el que yo quiero crear o el que a mí se me pueda ocurrir en el minuto. ¿Ya? Para eso tengo que ir aquí a editar tipo. ¿Ya? Y aquí me va a aparecer lo que yo les decía que son los dos lados, el lado, en este caso B y el lado H, ¿ya? Es por una relación así como de altura y lado, ¿ya? En corte. Y dice aquí 0.3, que serían los 300 milímetros, o sea, lo mismo, y 0.45, que serían los 450. Está en metros y el nombre está señalado en milímetros. Entonces yo lo voy a hacer, lo voy a duplicar. Ya voy a decir que este va a ser el pilar 1. ¿Ya? Un criterio bueno para nombrar cosas es ponerle, por ejemplo, un guión bajo antes. ¿Ya? P1. Porque después, para buscarlo aquí en los selectores, el guión bajo hace que se vayan al tiro hacia arriba. Se va a hacer más fácil buscar las cosas que creamos nosotros versus las cosas que vienen por defecto. El pilar 1, ¿de cuánto es?
Mi memoria está súper mala, así que, de 15,4 por 15. ¿Ya? De 15,4 centímetros, o mejor, 15,4 por 15, y el centímetro se lo pongo al final. Ya podríamos haber puesto entre medio, que es de hormigón armado. Ya una codificación, ya, algo súper importante de establecer en todo esto. El pilar 1, ese va a ser el nombre, ya, el nombre del tipo. Pero ahora tengo que darle las medidas. Todavía no tiene esas medidas, ¿ya? Entonces le digo aquí 15,4 centímetros, ¿ya? Y aquí 0,15, que se lo escribo en metros. Ya, y ahora sí va a existir el pilar. ¿Ya? Fíjense que cambió de tamaño y ahora sí lo voy a poder colocar. Fíjense que ahora me queda más chico que el muro, porque el muro no lo hemos cambiado el espesor, sigue siendo del espesor por defecto que traía, no el espesor que nos manda el proyecto al otro lado, o el que nosotros buscamos en el catálogo, el espesor del ladrillo, y estamos haciendo en función del muro con el espesor del ladrillo. ¿Ya? Y si yo me acerco con el mouse a los ejes, fíjense que el eje se destaca y el cuadradito como que se tiende a bloquear, se ajusta, digamos, a la línea del eje. Es como que tiene una relación automática con los ejes, ¿ya? Y si yo me acerco a los dos, automáticamente también se sitúa en la intersección, ¿ya? Yo puedo hacer clic y se va a colocar, ¿ya? Pero no me fijé cómo se iba a colocar. Fíjense que se puso gris, ¿ya? Y si volvemos aquí a la opción de cómo es que se está colocando, aparece también esa relación de profundidad o altura, ¿ya? O sea, hacia abajo o hacia arriba, ¿ya? Entonces me faltó a mí cambiar eso. Voy a retroceder, voy a escapar y voy a hacer uno atrás, ¿ya? Voy a volver a hacer un pilar. Me va a salir automáticamente el tipo que yo creé, porque es el último que hice. Lo puedo ratificar. Ya, y ahora sí, le voy a decir que es por altura. Y estamos en el NPT. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar? Hasta el nivel de viga superior, digamos que llegue hasta donde mismo. Ya, el nivel de viga superior. Y ahí me dice, ¿es un pilar vertical o un pilar inclinado? ¿Ya? El pilar inclinado nos va a pedir dos puntos para colocarse. ¿Ya? En este caso es un pilar vertical solamente. Un punto. O sea, clic y se va a colocar. ¿Ya? Una manera rápida de hacer esto, para no estar clic, 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 ¿ya? Viene esta opción de en rejillas o on grids en los que están usándolo en inglés. ¿Ya? Si yo le digo en rejillas, va a desaparecer las herramientas y lo que me pide es que yo seleccione ejes. Ya, fíjense que no puedo seleccionar nada más que ejes. O sea, si me acerco al muro, no puedo seleccionar muro, no puedo seleccionar nada, tampoco pilares, ¿ya? Nada más que ejes. O sea, si yo hago así indiscriminadamente, la selección, lo único que está seleccionando son ejes. ¿Ya? O sea, es bastante bueno el sistema de selección. Y como lo hice así con los ejes, ya se quedaron automáticamente, me lo está previsualizando. Ahí están, automáticamente todos colocados ahí. Y yo le digo finalizar y se crearon. Ya hay que tener ojo, sí, porque como los creé así y volví a seleccionar aquí, seguramente aquí hay dos. A ver, vamos a borrar uno. No, se creó uno solamente. Ya no lo volvió a repetir. Cuando se repiten las cosas o cuando se intersectan, aparece un mensajito aquí que dice que hay elementos duplicados, ¿ya? Y no pueden haber elementos duplicados, porque si no, cuando yo cuente, cuando quiera construir y diga cuántos pilares tengo que comprar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero si hay uno entre medio del otro, el software me va a decir que hay 7, ¿ya? Entonces hay que tener ojo también con los elementos que se duplican.
Ya si yo voy al 3D nuevamente, voy a revisar que ahí están entre medio, voy a seleccionar y voy a ver que ahí con la transparencia puedo ver que están ahí los pilares. ¿Ya? Entonces, ya puedo ver que tengo un primer error, que es que estos muros son más anchos, ¿ya? O no corresponden al ancho que me pide el proyecto o el material. Es algo que tengo que editar, pero también que atraviesan los elementos estructurales. Que este muro no debería atravesar ese pilar, sino que llegar de este pilar a este pilar, porque según, ¿no es cierto?, lo que yo investigué de albañilería, ¿no es cierto?, tengo ese tipo de estructura. ¿Ya? El ladrillo llega hasta cierto punto, después viene el hormigón y después viene el ladrillo de nuevo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hago eso aquí? ¿Cómo voy modelando esto? Una opción sería haber puesto primero los pilares. Ya voy a suprimir este muro. Y haber ido generando el muro de pilar en pilar. ¿Ya? Pero fíjense que aquí automáticamente se me unió, como tenía, si recuerdan, activada la opción de permitir la unión. ¿Ya? Y yo vuelvo a dibujar desde este punto a este punto otro muro. Como esos están separados por el elemento pilar, no se unen. ¿Ya? Pero este que estaba dibujado aquí al final se unió con este otro. ¿Ya? Entonces, si yo le digo, ya sea al momento de crearlo, que no permita la unión, impedirla, y dibujo algo, ¿ya? No se va a generar la unión, ¿ya? Y si yo me acerco y lo selecciono, me va a aparecer ese símbolo, que es si yo quiero permitir la unión o no. Si yo la permito, automáticamente se corta el dibujo. ¿Ya? Entonces, en la albañilería, esto no es así, esto no está aquí, no llega aquí, entonces si yo arrastro el muro y lo coloco en su límite, se vuelve a unir. ¿Ya? Y aquí también son esas peleas con los software que cuando uno no sabe, dice, oye, pero ¿por qué si lo estoy colocando aquí? Esto es lo mismo. Ya, lo retrocedo y empiezo a hacer estos juegos un poco. Ahí se vuelve a unir y te empiezan a pasar rabia. Y eso es básicamente porque no hay que permitir la unión. Lo mismo para este, no permitir la unión. Ya, y ahora sí voy a generar el encuentro correcto. Ya, obviamente todavía no editamos el muro. Ya, la otra manera, voy a borrar ese que está en medio. La otra manera, como este yo lo creé entero, existe un comando en Revit que no existe en AutoCAD, por ejemplo, que se llama dividir el elemento. Y es muy similar a cuando uno hace un trim, ¿ya? Pero en este caso es un elemento que está creado, lo podemos dividir en las partes que nosotros queramos. ¿Ya? En este caso es como un bisturí el símbolo. Y aparece, cuando yo me acerco, aparece una línea y yo puedo establecer dónde se va a cortar. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo decir que aquí justo en el eje, o podría ser aquí donde yo quiera, lo voy a hacer justo en el eje. ¿Ya? Y se creó ahora, con ese corte que yo le hice, con un clic, se crearon dos muros. Antes era uno, ahora son dos. ¿Ya? Es distinto a un trim, porque el trim solamente corta. ¿Ya? Como yo desplacé ese elemento, se volvieron a unir. ¿Ya? Entonces lo que yo aquí de nuevo tengo que hacer es no permitir la unión. Clic derecho, no permitir la unión. Y ahora sí puedo separarlos. ¿Ya?
Entonces es de alguna manera un criterio para la albañilería en este caso. Para modelar albañilería es más práctico el no permitir uniones de los muros para no generar esos conflictos en los encuentros. Ya, y si me voy ahora al 3D, ya esto, si le pongo un sombreado, ya voy a empezar a ver esto. Ya empieza a aparecer ya, un sistema constructivo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos muros y pilares. ¿Ya? Voy a editar los muros para que en el ratito de clase que nos queda alcancemos a ver, aunque sea cómo se edita estos muros. Al seleccionar uno, veo el tipo al cual pertenece, ¿ya? Que se llama genérico 200. ¿Ya? Eso ya no debe ser eso, porque se llama, o lo que queremos hacer es que sea este muro que se llama Albañilería Santiago TE. ¿Ya? No sabemos qué tipo de TE, porque hay distintos tipos de TE, pero sabemos que el Santiago TE podemos medir ahora el muro y es 0.154 milímetros o 0.15,4 centímetros, ¿ya? Y vamos a revisarlo. Entonces, tengo el muro genérico 200 y yo me voy aquí a editar tipo, ¿ya? Este muro que se llama genérico 200 lo voy a duplicar y ahora se va a llamar albañilería Santiago TE, ¿ya? O Santiagote, como le dicen los... ¿Ya? Y va a ser de espesor, le voy a poner aquí un nombre, espesor al tiro, 154 milímetros. El 2 puntos no me deja ponerlo, le voy a poner con un guión bajo. ¿Ya? Entonces ahí tengo mi nombre y como este lo creé yo, me faltó poner, ¿no es cierto?, un guión bajo para después encontrarlo más fácil. Le puse un guión bajo antes, le cambié el nombre y le puse un guión bajo. Y ahora tengo este parámetro que se llama estructura y que tiene un botón para editarlo. Yo voy a pinchar en editar y veo aquí la estructura del muro y esta ventana abajito tiene un botón de vista previa y aquí veo el muro. Estoy viendo el mismo muro que está allá, lo estoy viendo en su composición. Y tiene una sola capa, que es esta que se llama estructura. ¿Ya? Esto es como una planilla Excel y estas líneas que son grises, ¿ya? Que dicen ahí contorno de núcleo, en realidad son unas líneas, o sea, son unas filas que representan estas líneas de borde. ¿Ya? En realidad no existen, no tienen un comportamiento en el modelo, sino que representan algo que es esta línea divisoria. ¿Ya? Entonces, uno puede tener más capas en un muro, no solamente la estructura. Entonces hay cosas que se van a colocar fuera de la estructura para un lado y fuera para el otro. ¿Y qué es un lado y el otro? Aquí dice exterior. O sea, todo lo que esté arriba es el exterior y todo lo que esté abajo es el interior. Me explico ahora, voy a agregar algunas capas. Ya voy a insertar, y todas se crearon al medio. ¿Ya? Si yo selecciono una, no la que está con su propiedad, esa dice default wall y dice 0.2. Estas que son las que acabo de crear yo, no tienen nada. Y las puedo mover arriba o abajo. ¿Ya? Si yo las saco de esa zona gris, fíjense, lo tiro más arriba y este otro lo tiro más abajo. ¿Ya? Esa línea gris simboliza el borde y voy a tener algo que está sobre la estructura, al exterior,
y algo que esté abajo de la estructura al interior. ¿Ya? Entonces, si yo ahora le doy un grosor para que sea un poquito más gráfico esto, supongamos que 0.02, que sería 2 centímetros, fíjense que ahí aparece una capita más en el muro. Ya, y lo mismo aquí, 0.01, una capita más al interior del muro. Ya, fíjense que se va dibujando ahí automáticamente el cómo sería. Ya aparece del mismo color representado, sin ningún hatch y todo eso, porque todo eso se ve aquí en el material. Ya. Por el minuto no le voy a cambiar nada aquí para alcanzar a explicarlo, digamos, en la clase, pero eso después, todo lo que ya vimos de apariencias, ya tiene que ver con los materiales. ¿Ya? Entonces, estas capas podrían estar relacionadas a las terminaciones, a las pinturas, a X componente que sea importante dentro de la definición del muro. Yo en este caso lo voy a dejar puro, va a ser solamente una sola capa y va a tener espesor 0.154. Sí, 0.154, que es lo que me decía el archivo de CAD, ¿ya? Y el material, ¿no es cierto?, era el Santiago TE. Obviamente, el Revit no va a tener ese material, ¿ya? Porque es un material chileno, y si ustedes buscan, y si buscan aquí donde dice albañilería, va a aparecer, bueno, en este caso, el archivo anterior tenía un material que es chileno, el albañilería de bloque de hormigón gris, ¿no? Pero en la plantilla que viene por defecto en Revit no les va a aparecer eso. ¿Ya? Entonces aquí entra el otro archivo que está en la Moodle, que era el de los materiales. Que, a ver, que era este, que se llama librería ArcUls, ¿ya? Y es un archivo con una extensión rara, es ADSK lib, ¿ya? Y esa, si ustedes despliegan aquí abajo, ya les va a aparecer en sus Revit solamente este, que se llama Materiales AEC, de Arquitectura, Ingeniería y Construcción. Architect, Engineer and Construction, ¿ya? Y que son los que vienen en Revit, ¿ya? Y están organizaditos y todo el asunto. Pero la idea es que tengan esta, ¿ya? Que se llama Librería ArcUls. ¿Ya? Por alguna extraña razón, solamente se pueden tener dos, ¿ya? Y entonces, ¿cómo cargamos esta? Que es la que yo les dejé en la Moodle. Se va aquí abajito, ¿ya? Donde dice, sale como una carpeta, y ponen abrir biblioteca existente, ¿ya? Y buscan el archivo que descargaron. El ideal es que lo coloquen en una carpeta que no se mueva mucho. O sea, creen una carpeta para esto. Está downloads, Revit, y ese archivo, en librería ArcUls, que es de esa extensión, lo abren y les va, yo en este caso no voy a presionar abrir para que no me genere un problema, pero lo abren y les va a generar esta carpeta que está aquí. Y esto está también organizadito con un cierto criterio, y si yo me voy aquí a albañilerías, van a ver que hay un montón de ladrillos que son todos con un criterio local, con un criterio chileno. Están los Gran Titán y también están los Santiago. Ahí está el Santiago TE. Ya como les dije, hay varios TE. Va a depender del criterio. 15.1 me parece que decía. Ya, la especificación, en realidad el Santiago tiene 15.2. Y todo lo que ustedes ven en esta librería está fuera del archivo, fuera de nuestro proyecto de Revit. Todo lo que está aquí abajo
está fuera del proyecto de Revit. Lo que está aquí arriba está dentro del proyecto de Revit. ¿Ya? Y ¿cómo llevarlo al proyecto de Revit? Simplemente seleccionan alguno. Yo voy a seleccionar este, el 11, el Santiago TE 11. ¿Ya? Y hay una flechita aquí y dice que con eso lo subo. ¿Ya? Y con eso, ya ahora le asigno el material. Voy a aceptar y ahora se ve como con un colorcito. ¿Ya? Y ese es el cambio. Ahora sí tiene asignado el material Santiago T11 y tiene su espesor. 15,4 le habían puesto en el proyecto. ¿Ya? En realidad tiene menos. Voy a aceptar. Y voy a aceptar. ¿Ya? Y ahora puedo ver que ese sí tiene la propiedad del ancho que busca el proyecto. ¿Ya? Y ahora puedo seleccionar este y todos los que son del mismo tipo. O sea, voy a hacer clic derecho. Seleccionar todos los ejemplares, o sea, todos los que están aquí, que sean del mismo tipo, digamos, en esta vista o en todo el proyecto. Como el proyecto no es muy grande en este minuto, voy a decir en todo el proyecto, y aquí están todos esos seleccionados automáticamente, y aquí lo cambio. Le digo que ese no, ese sí. ¿Ya? Y ahora están todos iguales. ¿Ya? Vamos a dejar hasta aquí porque lo más seguro es que se corte. Ojalá puedan practicar algo de esto, no importa que tenga algún orden lógico por el minuto, sino que al menos puedan crear elementos y vamos viendo cómo se va armando esto. ¿Ya? Entonces lo dejamos hasta aquí, muchachos, antes de que se corte. Ok, profe. Que estén Ok, bien. profe. Cualquier pregunta me la mandan. Ya saben, el tema de los temas de la presentación es algo simple, no más de 10 diapos, o incluso yo diría que 5, ya con 5 están bien. Y es más que nada para que establezcamos criterios generales de los sistemas constructivos. ¿Ya? Que estén bien. Ya, chao, profe. Chao, Chao, chao. profesor. Vamos. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe.